Amén. Primeramente, muy buenas noches, hermanos en Cristo. Amén. Y todos los que van a ver este programa, este mensaje de la palabra sea para usted de ánimo. Pasamos momentos de aflicciones, sea personalmente o personas que amamos. Es importante que el cristiano esté preparado, tenga en mente convicciones bien establecidas acerca de estos temas tan importantes para poder nosotros consolarlos, para poder nosotros animarlos, instruirlos para que ellos puedan enfrentar estas pruebas. Hemos tenido una secuencia de estudios para poder enfocarnos enfáticamente. Este es uno de los temas que vamos a entrar en una corta lección. ¿Cómo reaccionar debidamente cuando venga una prueba? Ese es el punto importante. ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Cómo puedo yo enfrentar? Si la palabra me dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, que debo mantenerme firme en la fe, pero también la palabra me dice que debo comportarme varonilmente. Y debo yo de esforzarme conforme a la capacidad que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo reaccionar cuando hay una tribulación o una enfermedad, a una mala noticia? Sea en nosotros mismos, sea en familiares que amamos o personas que estimamos, aún nuestros propios hermanos. ¿Cómo será la actitud en aquellos momentos? Si sabemos que el sufrimiento del ser humano es una de las causas de las dudas que van a invadir aquí en la mente del ser humano. ¿Cómo será nuestra reacción a una mala noticia? Como la tuvo también el rey, allá en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 20, cuando recibió la noticia el rey Ezequiel de parte de Isaías: prepara tu casa porque vas a morir. ¿Cómo puedo yo reaccionar a una noticia? La palabra de Dios nos enseña y nos dice, podemos ver algo. Allá en el libro de Proverbios, capítulo 17, 22, da una característica de esto. El espíritu triste dice así: contrista el espíritu. Pero qué importante es esto. Pero más la alegría, dice, constituye un buen remedio para los disturbios emocionales. Entonces la palabra nos dice, ¿no?, que el espíritu triste, cuando uno en realidad no sabe cómo reaccionar, la suma preocupación, entonces va a entrar a la mente. Como lo dice Filipenses capítulo 4, 6. No os afanéis. El afán perturba. La suma preocupación. Viene la ansiedad, viene la inquietud. ¿Y cómo tratar con esto? Millones de personas hoy día, por no tener el conocimiento cómo tratar con la depresión o la ansiedad, un desconocimiento para la familia y mucha más todavía para la persona que lo padece, ¿cómo puede lidiar con esto? Este es un problema de la sociedad en realidad, pero gracias a Dios, Dios nos da el conocimiento, el entendimiento para poder lidiar con estas emociones. Y es su palabra, el conocimiento de la palabra para poder enfrentarnos. Entonces Dios nos está diciendo automáticamente en su palabra, el afán entra aquí, la suma preocupación. Todos los disturbios comienzan en la mente por una mala noticia. Cuando una persona está postrada en una cama, digamos así, en las enfermedades, digamos en ese momento una persona se puede pensar, se vuelve voluble por la debilidad que esté pasando en el cuerpo o en la mente. Ver a la familia, ver a los hijos, tener una mala noticia, en realidad, ¿cómo ahora puedo lidiar con esto? Entonces hemos visto en la palabra, importante en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, 2, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, gózate. Pero ¿cómo un enfermo se puede gozar si está sufriendo? Pero la Biblia nuevamente sigue diciendo, regocijaos, y otra vez te digo que regocijaos. El libro de Filipenses 4:4. Hay un motivo. Es por eso que cada día cuando nos levantamos, el libro de Salmos 118, 24, este es el día que Dios ha creado.
Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Qué importante es tener esto en mente. A pesar de las circunstancias, es un nuevo día para mantener el gozo. Es un nuevo día que a pesar de las circunstancias hay que mantener una buena actitud. Entonces la palabra nos da a entender y nos da a comprender. Cuando vamos al libro de Salmos, capítulo 51, versículo 8, es importante este versículo. Hazme oír, dice, alegría y gozo. Hay un motivo. ¿Para qué es? ¿Por qué se expresa de esta manera el salmista? Son para recrear los huesos que tú has abatido. Pero lo dice de una manera que nos da la respuesta. Hazme oír gozo y alegría y se van a recrear los huesos que tú has abatido. ¿Qué importante es esto? Primeramente, como predicadores de la palabra del Señor, tenemos que ser también psicólogos. Una persona cuando está pasando por difíciles momentos, tenemos que analizar el momento. Nada de palabras tristes. Si vemos una persona que está afligida, está con los disturbios emocionales, si vamos a visitar a una persona, entonces primeramente tenemos que cuidar su estado mental. Porque la persona se da cuenta cuando estamos con tristeza. Luego que una persona se va, ellos se quedan con la preocupación. ¿Y cómo ellos van a lidiar? Entonces la palabra dice claramente el libro de Proverbios, la alegría constituye un buen remedio para los disturbios de la mente. No solo esto, sino que también recrea, dice el cuerpo, o sea, sana. Es importante tener esto en cuenta. La ansiedad es un mal que muchas veces uno no lo sabe cómo controlar. Pero la palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, dice la palabra, dice, echar sobre mí toda vuestra ansiedad. Pero ¿por qué viene la ansiedad en ese momento, cuando uno está afligido? Es cuando uno va más allá del pensamiento. Por eso el apóstol Pablo decía exclusivamente en sus cartas, dice así, ya no mirando lo que queda atrás, sino lo que está delante, lo presente. Ir más allá hace daño. Muchas veces en estas circunstancias de las enfermedades, uno se preocupa por la economía. Uno se preocupa muchas veces por los hijos, por la esposa. Uno conoce la condición, en qué condición puede estar la enfermedad. Entonces la persona tiene miedo en realidad partir. Le preocupa a los hijos, le preocupa a la familia, porque los ama, porque los quiere. Pero debemos de confiar en Dios, que Dios va a proveer. El legado que le estamos dejando nosotros, Dios lo va a continuar. Pero en ese momento la persona está débil mentalmente. Y al preocuparse, entonces en ese momento se inquieta, se angustia, comienza a desesperarse, viene el pánico, ya no puede controlar la emoción. Al venir el pánico, la persona piensa que algo malo le va a suceder, comienza a angustiarse, y eso está mal. Entonces, ¿cómo podemos lidiar en ese momento? Es importante orar. Es importante leer la palabra del Señor, tener los textos bíblicos y tener la salida. La Biblia dice, no os afanéis si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Nuestras preocupaciones debemos dejarlo delante de Dios y Dios va a proveer. Es importante tener esto en mente. Queridos hermanos, las aflicciones de esta vida, en realidad hay que saberlas lidiar. Es importante desarrollar los frutos del Espíritu, como dice Gálatas capítulo 5, 22. Es importante desarrollar los 9 frutos para tener una buena actitud, cómo poder lidiar en ese momento. Sé que en ese momento uno se debilita emocionalmente. He entendido por la palabra, ahora recuerdo, y veo que el apóstol Pablo
nos da la mejor indicación que vemos en las Escrituras. Es por eso que siempre me he quedado con esa parte de la palabra del apóstol. Cuando dice así en 2 Corintios capítulo 12, 7, es importante entender esto, cómo él enfrentó la situación. Ha venido un emisario de parte, dice, de Dios para que me abofetee, para que no me vaya a envanecer desmedidamente. En ese momento Pablo comenzó a rogar a Dios 3 veces, igual cuando nosotros estamos postrados también en una cama, o cuando vemos a un ser amado. Oramos por ello, le pedimos a Dios, y hemos entendido que Dios se compadece de los que le temen y de los que esperan su misericordia. Dios nunca dejará un corazón contrito y humillado. Entonces vemos ahí en la palabra. Qué importante el apóstol Pablo, luego de haber entendido, entonces me voy a gozar de mis debilidades. Es importante tener esta actitud y ponerlo en práctica. Sé que es difícil, pero lo tenemos que poner en práctica. Muchas personas sufren enfermedades terminales, enfermedades con cáncer. Muchas personas están en una situación que muchas veces se sienten frustrados, angustiados. ¿Cómo pueden lidiar? Es importante sembrar la palabra. Si son cristianos, tienen que sembrar la palabra de aquí para poder citarla. La palabra te va a dar fortaleza para poder lidiar. Y es ahí cuando la palabra me dice, ¿quién me puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Romanos capítulo 8, 35 para adelante. La tribulación es las angustias de esta vida, las persecuciones, la espada, el hambre, la desnudez, los peligros que puedan ver en esta vida. Esa es la actitud que puedo yo tener, que tenemos de tener. Entonces, en el libro de Romanos, qué importante, dice así la palabra del Señor. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ninguna cosa creada nos puede apartar de Dios, ni el dolor, ni la enfermedad. Porque hemos entendido por la palabra que las aflicciones de este tiempo son momentáneas, pero lo que nos espera es eterno. Y es importante mantener la fe, a pesar de las circunstancias, a pesar de las malas noticias. El rey Ezequiel, cuando escuchó las noticias, dice que su reacción fue llorar. Hay ocasiones que también tenemos que llorar. Es parte de la vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos va a dar el mejor ejemplo. Pero el salmista, cuando hemos visto allá en el libro 2, el Salomón nos pone allá en el libro de Proverbios capítulo 3, 4, nos dice que para todo hay tiempo. Y hay un tiempo para derramar nuestras lágrimas. Porque cuando estamos postrados, estamos tensos. Tal vez por la frustración. Y eso a uno lo tensa. Lo fatiga de repente por no poder dormir. La suma preocupación. Es por eso importante derramar también nuestras lágrimas. Pero dice, hay tiempo para llorar cuando es necesario. Es importante porque el derramar las lágrimas trae paz, trae consuelo, trae alivio. Y eso está bien para el cuerpo. Jesucristo nos muestra y nos dice, cuando Cristo, hermanos, se entera de la muerte, allá en el libro de Juan, capítulo 11, cuando 11:33 para adelante, ustedes lo pueden leer. Cuando se entera de la muerte de Lázaro, y dice al venir a la aldea, y a ver, dice, a Marta llorando, y también a los judíos que estaban con él, con ella, dice, también estaba llorando. Entonces él dice, se estremeció, se puso triste. Y preguntó, ¿dónde lo poniste? Y al ver a Lázaro, se puso a llorar. Y los judíos que lo estaban mirando decían, ¿cuánto amaba? ¿Cuánto lo amaba? Es importante. Dios nos enseña. En el libro de Filipenses capítulo 2 dice, no es que mi no ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo, dice, siendo forma de siervo semejante a mí y a ti. Cristo nos enseña con el ejemplo. ¿Es bueno llorar? Sí. No constantemente, cuando es necesario. El llorar excesivamente puede deprimirnos.
Pero cuando es necesario, sí. Somos fuertes, somos valientes. La palabra lo dice. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio, de amor y de dominio. Podemos controlar las emociones, pero hay momentos que tenemos que llorar, porque la tensión es fuerte. A veces queremos ser valientes, fuertes, para motivar a la familia, para que no se depriman. Pero ¿cómo estoy yo? Estoy cargado de tensión. Y eso me debilita. Es malo para mi mente y para mi carne. ¿Cómo me voy a recuperar? La carga es demasiado. Es por eso que Cristo me dice, echa sobre mí tu ansiedad, tu inquietud. Jesús me dice, ponlo delante de mí en oración y ruego. ¿Cuál es tu problema? ¿Tienes miedo? ¿Cuál es tu problema? ¿Tus hijos? Ponlo delante de mí. Dios proveerá. Hay que sembrar. Hay que tener fe, confianza que Dios va a bendecir nuestras obras. Seguirá bendiciendo nuestro hogar. ¿No decía David, he sido joven y envejecido y no he visto un justo ni su descendencia que me diga pan? Y tantos textos que nos enseñan acerca del afán. Esto se trata de fe. Para Dios nada es imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Es importante tener esto en mente. Entonces de ahí vemos cuando vienen los momentos más difíciles de Jesús. Cuando se preparaba para su muerte, miren la actitud de mi Señor. Y cuando se preparaba para recibir el sufrimiento por cada uno de nosotros. Hemos visto en el libro de los Salmos. Hemos visto también en el libro de Mateo, capítulo 26. Cuando Cristo estaba yendo ya para prepararse, comenzó a sudar. Comenzó a entristecerse. Pero vemos aquí en el libro de Hebreos. Pueden continuar conmigo. El libro de Hebreos, capítulo 5. Miren lo que dice en el versículo 7. Y Cristo se lo dio de su carne. Ofreció ruegos y súplicas. Y miren la parte. Con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Para qué es las pruebas? Las pruebas es para perfeccionarnos. Las pruebas nos encaminan a Dios. Las pruebas Dios ha permitido para que el hombre, el ser humano, el Hijo de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Las pruebas son, hermanos, para moldearnos, para pulirnos. Nos comienza a lapidar por adentro. Cambia el carácter, cambia nuestra mentalidad, nos cura. Nos hace personas con muchos frutos. Aprendemos a desarrollar todos los frutos. Aprendemos a desarrollar el amor, el gozo, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza. Eso pasa cuando Dios en su amor desea y exige el perfeccionamiento de sus hijos, de aquellos que aman. Lo dice el libro de Jeremías, capítulo 18. Él es el alfarero. Hemos visto, hermanos, por la palabra, hermanos. Dios es bueno y Dios es generoso. Hemos podido comprobar, hermanos. Es importante, cuando vamos al libro de Job, en el capítulo, hermanos, 2, usted puede leerlo del 11 al 13, los amigos de Job. Qué importante, yo me acuerdo de esto. Se habían puesto de acuerdo para ir a visitar a Job. Pero cuando lo habían visto, dice, se ponieron a llorar en gritos. ¿Pero por qué razón? Cuando vamos al libro de Job, capítulo 16, nos da a entender por qué. Dios había abatido a Job. Entonces nos da a entender la característica de un enfermo. ¿Por qué lloraron ellos? Dice que cuando lo vieron, lo desconocieron. Es que la enfermedad, cuando dice en el libro de Job, capítulo 16, dice que sus ojos estaban tenebrosos, hundidos. Su cara estaba estaban tan flacas. Entonces nos da a entender. Los Job, cuando vieron a Job, entonces dice que ellos se entristecieron.
Y se sentaron junto con él, dice, ¿para qué? Para consolarlo, pero sin decir ninguna palabra, porque vieron su gran dolor. Y es aquí cuando vemos en el libro de Romanos, capítulo 12, 15, dice llorar con los que os lloran. Entonces la palabra dice gozaos con los que os se gozan, pero dice llorar con los que os lloran. Qué importante. En lugar de criticarlos, en lugar de juzgar de repente las condiciones, por qué están en esa naturaleza, es mejor a veces, hermanos, consolarlos. Entonces la palabra dice, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25, para que no haya una dependencia dentro de la iglesia, deben de preocuparse los unos por los otros. Y ahí lo dice la palabra del Señor en el versículo 26. Es importante leer este texto. Dice así la palabra del Señor. En el capítulo 12, versículo 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se deben de doler con él. Qué importante que la iglesia, la hermandad, como dice el mandamiento de Gálatas capítulo 6:2, sobrellevar así, dice, no las cargas de los unos de los otros. Es importante y así cumplir la ley de Cristo. Sé que la iglesia en el libro de Hechos, capítulo hermanos 12, capítulo 5, dice que cuando estaban encarcelados se preocupaban, dice, y ellos oraban por aquel hermano, por Pedro. Importante, hermanos, podría yo seguir esta lección, pero hasta aquí me voy a quedar para que ustedes puedan compartir, queridos hermanos, y puedan añadir algo más a esta lección. Bendiciones. Amén, hermano Richard, muchas gracias. Dios le bendiga. Una vez más nos seguimos edificando gracias a sus estudios y gracias a Dios por utilizarte como un instrumento de Él. Muchas gracias, hermano. ¿Algún aporte, mis amados hermanos? Hermano Joel. Yo sé que... El hermano David tenía la mano levantada, hermano, eso hace rato ya. Amén. Adelante, hermano. Adelante, hermano David. Conecte su micrófono. Mientras se conecta, adelante, hermano Joel. Buenas noches, hermano. No es mucho lo que hay que añadir al conocimiento que nuestro hermano Richard nos dio ahorita. Pero mira, hay dos tipos. Bueno, yo siempre digo esto, ¿no? Es muy fácil vivir una vida de fe cuando yo todo lo tengo controlado. Un ejemplo. Alguien me dice a mí, mira, en la otra semana, el día martes de la otra semana, te voy a depositar $300. Ok, yo ya sé que la otra semana tengo $300, aunque se me acaba el dinero ahorita, yo sé, qué bien, bueno, la semana que viene me pagan, qué fino, no hay problema, me pagan, no, me dan algo. Es muy fácil tener una vida sin preocupación cuando yo la tengo controlada. Lo difícil es vivir una vida de fe cuando se escapa de mi control, y es donde se mide la fe. Cuando yo no tengo el control, cuando el control lo tiene Dios, y ahí es donde se mide la fe. La fe se mide cuando ya se escapa de mi control. ¡Pum! Ya no tengo para comer, no tengo para mis hijos, no tengo quien me dé, pero yo sé que Dios es el que provee, Dios como Padre. ¿Ok? Entonces, el afán en el cristiano surge de quitarse la mente de Cristo y ponerse la mente de gentil, ponerse la mente de una persona que no ha vivido o no tiene, en cierta manera, la forma como agradar o cómo vivir de una manera confiada plenamente en Dios. Y es tan bueno y es tan interesante analizarlo que si quiere, por favor, vamos a Mateo capítulo 13. Vamos a leer 3 pasajes de lo mismo. Mateo capítulo 13 para que ustedes vean algo, ¿no? Que veamos, disculpe, para que vean. Mira lo que dice Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13,
hablando del sembrador, ¿no? De la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, cuando Jesucristo la explica, en el 20 explica el que fue sembrado en pedregales, ¿ok? Y dice, el que fue sembrado en pedregales, el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí misma, sino que es de corta duración. Al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, haya tropiezo. Vienen las aflicciones, ¿no? Por causa de la palabra y vienen tropiezos. Pero mire lo que dice el 22. El 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahoga la palabra y se hace infructuosa. Imagínense las aflicciones de lo que está hablando el hermano Richard, las aflicciones y los afanes de este mundo, lo que generan en nosotros, si nosotros nos dejamos llevar por ellas. Vamos a leer los pasajes paralelos, ¿no? Vamos a leer Marcos 4 y 19, 4, Marcos 4, que son los paralelos de esta misma parábola. Miren lo que dice Marcos capítulo 4, es exactamente lo mismo, ¿no? Marcos 4, es exactamente lo mismo. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice en el 17, en el 16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, el mensaje lo reciben con gozo. 17, pero no tienen raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Miren lo que dice el 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y la codicia, ¿ok?, de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el afán está en el mismo nivel en el que Dios nos mete en el 19 de las riquezas, de la codicia. Dice, ahogan la riqueza, ahogan la palabra, no la dejan respirar. Y exactamente, bueno, ya dice lo mismo. Dice Lucas exactamente igual. ¿Ok? En Lucas capítulo 8 dice exactamente igual, que es el otro paralelo de este mismo pasaje. ¿Ok? Podemos leerlo a partir del verso 16, donde empieza, ¿no? No, Lucas 8. Lucas 8, a ver, ya le digo dónde. El 11. Esta pues es la parábola de la semilla de Dios, dice 12. Y los que junto al camino oyen y luego viene el diablo y quita delante de la palabra para que no crean y se salven. 13. Los de sobre la palabra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se aparta. Y miren lo que dice el 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes, por la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. El hermano Richard habló acerca de Eclesiastés capítulo 3. En Eclesiastés capítulo 3, y él decía, nosotros debemos ser psicólogos. Y Eclesiastés capítulo 3 nos dice a nosotros 28 momentos del ser humano. 28 momentos. Hay 28 etapas en el ser humano. Hay tiempo de abrazar, tiempo de no abrazar. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Entonces, nosotros debemos, dice, hay tiempo de endechar. Endechar significa dolerse. Hay tiempo de endechar, ¿no? Tiempo para endechar, pero también hay tiempo para bailar, para invitar. Entonces, hay 28 etapas en el ser humano especificadas en el libro de Eclesiastés, en el cual nosotros decimos, ¿en qué etapa está este hombre, esta mujer, este hermano, este amigo, para yo consolarlo, ¿no? Porque no todo, no todo, y de hecho, el libro de Eclesiastés, sí, si nos vamos a ver, el libro de Eclesiastés es el libro que más habla de los afanes. Si solamente vemos el primer versículo del libro de Eclesiastés, el libro de Eclesiastés dice, habla de eso. Salomón hace un estudio de cómo es la vida debajo del hombre con todo lo que se afana. Dice uno dice,
palabra del hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, esto es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y dice el libro de Eclesiastés, precisamente, responde, o sea, uno estudia el libro de Eclesiastés y el libro de Eclesiastés responde esa pregunta, busca responder esa pregunta. ¿De qué se afana el hombre de todo lo que trabaja debajo del sol? Pero uno tiene que tener picardía, porque mira este pasaje de la Biblia, mira lo que dice Isaías. Isaías, un momento, y ya con esto finalizo para no extenderme tanto, disculpen, por favor. Isaías, mira lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 22, ¿no? Porque no todo el mundo tiene esta capacidad, ¿no? De responder de esta manera, ¿no? No todo el mundo tiene esa capacidad, pero nosotros tenemos que olerla, ¿no? Es lo que dice el 22, cuando precisamente está hablando acerca de la profecía de esto, ¿no? Profecía sobre el valle de la visión, que tienes ahora, que con todos los tuyos han subido sobre los terrados. Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre de tus mujeres, no son muertas de espada, ni muertas en guerra. Todos los principales justos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, viendo la visión. Pero mira lo que dice el 4, que es a donde quiero llegar. Por eso dije, déjenme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Déjenme llorar. O sea, no vengan a consolarme. A veces cuando vamos a un velorio, cuando vamos a visitar a un enfermo, cuando vamos a visitar a una persona que está padeciendo, nosotros, ay, pobrecito, mira, ay, qué tragedia. Okay. A veces debemos saber, oler si esa persona quiere realmente consuelo, o si esa persona solamente lo que desea es compañía en silencio. Un silencio no sepulcrar, pero un silencio de compañía. Esa persona a veces lo que necesita es más bien que la escuchen. Entonces dice Isaías, oye, déjenme, tranquilo, déjenme. Lloraré amargamente. No se afanen, no se preocupen, no le gasten coco para consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo. Entonces, es interesante porque cuando nosotros nos enfocamos solamente en el consuelo, él está sufriendo, y ay, pobrecito, él sufre, yo tengo que... No, debo también tener la capacidad espiritual, física, mental, para cuando yo vea a una persona decir, él necesita esto. Y también para saber en qué momento de esos 28 que dibuja el libro de Eclesiastés, está para yo estar con él, para acompañarlo. Pero yo como cristiano, yo como hermano en Cristo, como hijo de Dios, debo también saber que mi afán puede ahogar la palabra de Dios sembrada en mí y puede hacer que yo fluctúe o inclusive me ahogue con esa misma palabra. Un día leí en un pensamiento, eso que están en el Facebook, decía, hoy nado en la misma agua en la cual un día casi me ahogo. Hoy nadamos en la palabra de Dios, hoy nadamos en las preocupaciones, hoy nadamos precisamente en esa agua turbulenta en la que un día estuvimos a punto de ahogarnos. Hermanos, buenas noches, disculpen lo largo. El hermano Iván tiene la mano levantada. Amén, hermano, amén. Hermanito, iba a ir próximo, pero ya el hermano se robó todos los pasajes que iba a mencionar, así que me quedo sin palabras. No, hermanito, pero en todo amor iba a relacionar ese versículo que relacionó el hermanito, que comenzó en Mateo 13, 18 al 20. Y bueno, ahí está el secreto en todo. El secreto está en mantenernos firmes en la palabra de Dios, ser plantado en su palabra, porque esa palabra es la que nos va a llenar a nosotros de fe, nos llena de gozo, pero aún más importante, nos llena de paz. Por eso el apóstol Pablo y todos los apóstoles dicen, gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea con todos nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario vivir en paz con nuestro Señor Jesucristo. Y Él siempre nos da esa paz cuando nosotros, los niños de Él, los hijitos de luz, que andan en
en espíritu y en verdad, reconocemos y nos atrae esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Quería aportar eso y bendiciones a todos, hermano. Amén, hermano David, muchas gracias. El hermano Joel mencionaba al hermano Iván que iba también a hacer un aporte. Amén, hermano. Adelante, hermanito. Me dejó ahí como medio pensativo el hermano el abordaje y me surgen preguntas, pero y también un comentario. Una de las cosas que incluye las pruebas es hasta llorar. Pero cuando, por ejemplo, especialmente hay una palabra en Filipenses 4, especialmente en el versículo 4, y cuando dice siempre estés gozosos. Entonces ahí había que explicar esa cuestión, cómo es estar llorando y estar de gozo. Entonces, y como decía, también mencionó ahí lo que hay tiempo, pero me interesa mucho la palabra siempre, porque existe esa palabra. Luego, la otra cosa que enfocaba el hermano, que no es instantánea, y ese sí es un problema, porque es difícil estar pasando una situación y estar en completa oración y estar y realmente y no saber cuándo va a ser, pues para uno se le hace como eterno a esa parte y es bien complicadito un poco y especialmente yo a veces me pongo a pensar porque en cierto modo nosotros somos considerados no de este mundo, somos como de otra situación, porque incluso la psicología no entiende todavía cómo puede ser. Incluso está catalogado como una de las enfermedades, oiga bien, enfermedades mentales no curables, dicen ellos. Pero por eso, porque si estamos llorando, pero nos tenemos que gozar. Entonces, y hay varias situaciones que se dan que todavía no pueden analizar. Entonces, también viene esa parte que el hermano tomaba, que tomar en cuenta a los demás, que aquí sí, bien un poco complicado porque a veces en la iglesia no funciona mucho la parte de esa confianza, incluso he visto cierta proporción de ciertos hermanos que les gusta saber de otros hermanos como para mantenerlos incluso se llegan hasta aprovechar de esa situación. Y eso también debemos de preparar muy bien a las personas, porque es una cuestión de enteramente de confianza, porque hay situaciones que uno está pasando, son difíciles. Y en una desesperación puede decir cosas también que lo comprometan. Y luego viene esa parte que explica el hermano, que viene cuando nosotros buscamos la ayuda y a veces la dejamos de último, la ayuda de Dios. Tratamos de salir adelante, de buscarle nosotros, de buscar las amistades, incluso hay gente que busca hasta personas de afuera de la iglesia. Entonces, hay tanta cosa, ¿verdad?, en este tema, porque es un tema prácticamente que muchas personas, como dije la palabra también, y es bien importante esa parte que de repente que la prueba no va a ser más allá, pero ¿cuánto es más allá? ¿Cómo? O sea, ¿qué es más allá de lo que uno puede soportar? Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Richard, perdón, hermano Richard, ¿quiere contestar primero la pregunta del hermano antes de que Armando? Sí, hermano. Sí, por favor. Sí, es importante. Miren, hemos visto que por la palabra el espíritu triste se congoja. ¿Y cómo yo puedo enfrentar la situación si estoy triste? Si estoy lleno de preocupaciones, estoy tenso, estoy fatigado. Entonces va a debilitar la salud. Mi defensa baja. Entonces la palabra dice, ¿no? La alegría constituye un buen remedio. Aunque seamos, digamos así, ante que nos encontremos solos, aunque seamos incomprendibles por la gente, pero yo tengo que mantener el gozo. Si es posible, mirarme al espejo y decir, tú puedes. Sacar una sonrisa y decir, yo puedo esta batalla. Yo sé que Dios está conmigo.
Cuando la palabra dice hacer oír, dice gozo y alegría, está diciendo palabras de ánimo, palabras de aliento. Aunque esté con dolor, aunque esté con aflicción, tengo que yo mantenerme con una alegría. Aunque esté con dolor, la palabra me está diciendo que la alegría constituye un buen remedio. Está diciendo que cura. Entonces tengo, a pesar de las circunstancias, tengo que mantener una sonrisa, aunque me esté doliendo, reírme, decir que esto es momentáneamente. Entonces, qué importante es mantener este gozo, porque el apóstol Pablo lo enseña. Entonces, en lugar de estar quejándote, en lugar de estar diciendo, ¿por qué, Señor, estoy así? Pero, Señor, ¿por qué no me recupero? Señor, pero la gente no me quiere. Entonces uno se deprime y eso es peor. ¿Cómo puedo yo vencer si es un estado mental? Entonces la mejor cura es la alegría, es el gozo, palabras de ánimo. Y como dijo hermano usted, sí, la iglesia es perfecta, pero a veces los seres humanos somos imperfectos. Muchas veces no me afecta. A veces cuando no desarrollamos el fruto del amor, la compasión, la misericordia, como lo habla en el libro de Mateo capítulo 5. Tenemos que crecer en la gracia para poder hallar, dice también, en el tiempo momento, gracia de parte de Dios. El cerrar el amor de Dios en mi corazón, automáticamente me convertirá en una persona indolente. Cuando uno pierde la facultad de sentir afecto, amor por aquella persona que está sufriendo, entonces eso no puedo yo permitir que mi corazón se vuelva duro. La Biblia me está diciendo que yo debo de crecer en el conocimiento, pero también en la gracia. Segundo de Pedro capítulo 3, 18. Importante es esto. Entonces la Biblia nos dice, hay un mandamiento. Debemos de amarnos los unos a los otros. Sí, pero hay que ponerlo en práctica. La palabra lo dice claramente en 1 Juan capítulo 3, 18. No solamente hablemos de palabras ni de lengua, sino que con hecho, pero también con una verdad. Es importante hacer esto, porque tenemos que seguir el mandamiento que Dios nos dice. Debemos de preocuparnos los unos por los otros, y ese es el momento difícil que la persona está padeciendo, y así nosotros cumplimos la ley de Dios. Hay que cumplir el mandamiento del Señor, pero es importante mantener el gozo, la alegría, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que la gente pueda decir, a pesar de lo que el médico pueda decir. Yo tengo que decir, Dios es mi médico. Yo sé que tengo que esperar pacientemente. No será en mi tiempo, pero será en el tiempo de Dios. Mi fe eres tú, Señor. Y así, es importante tener aquí la palabra, para que uno se pueda recrear, para que uno se pueda fortalecer, citando, como si Cristo la citaba. Es por eso importante que el salmista dice, aquí hay que sembrar los dichos, cuando vengan los momentos difíciles. Es citarla, y la palabra citada da fortaleza al cuerpo, al espíritu, pero también da paz a la mente. Quisiera solamente contestar esto. Hermano Miranda, usted puede continuar. Gracias, gracias Richard. Hermano Víctor Armando Gómez Pérez, le toca a usted. Después Gerson. No sé si Iván tiene la mano levantada, quiere hacer otro comentario. Dios le bendiga, hermanos. Quería compartir, hermanos míos, un texto bíblico en Salmos capítulo 40, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Salmos capítulo 40, versículo 14. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Cuando estemos pasando momentos de tristeza, hay que gozarnos, hermanos. Estás alegre, gózate. Tienes a Dios en tu vida, gózate. Tienes a Cristo en tu corazón, gózate. Tienes a tu familia, gózate, alégrate. Tienes un ministerio donde estás trabajando en la viña del Señor, gózate, alégrate. Tienes tu familia que también están contigo, alégrate, gózate porque Dios te ha bendecido. Entonces, esas son palabras que Jesús nos dice cuando Él predicaba en su ministerio y decía a sus discípulos y a sus seguidores en San Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esa debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser siempre que nosotros debemos confiar en el poder de Dios, en el poder de Cristo. Tenemos que siempre estar nosotros, siempre confiando plenamente en el Salvador. Jehová, cuando tengamos momentos difíciles, aquí en el Salmos 40:11, dice, es algo que le pasa al ser humano en cualquier aspecto de la vida. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Vemos que el afligido, el que está pasando momentos difíciles, cómo muestra misericordia al Dios vivo, a nuestro Padre Celestial, al único. ¿A quién vamos a ir, hermanos? Cuando estemos pasando momentos difíciles, Jehová pensará en nosotros. Aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda, mi libertador, eres tú. Dios mío, no te tardes. Eso lo puede encontrar en el capítulo 40. Entonces vemos aquí la confianza. Vemos la confianza, como uno tiene que pedir ruego, tiene súplica, tiene que uno tener también una humildad. Humildad que sea todo conforme a la misericordia de Dios. Porque tenemos que siempre pedirle con humildad y que sea la voluntad del Señor. Él es nuestra fortaleza, hermanos. Él es que nos guía siempre por el buen camino. Siempre nos va a dar gozo, alegría en el corazón. Así tenemos abatidos, pero siempre va a haber una alegría. Siempre va a haber una actitud positiva para decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es, hermanos míos, que debemos contagiar. Tenemos que contagiar esto a todos los hermanos y familiares, visitas, a los amigos, que Cristo es muy bueno. Dios es muy bueno, hermanos. Eso quería compartir, hermanos míos, con ustedes. Muchas gracias. Amén, hermano Víctor Armando, muchas gracias. ¿Algún otro hermano que desee hacer otro aporte? Hermano Gerson, está ahí todavía. Sí, amado, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, perfectamente, hermano, adelante. Ok. Gracias, hermano, buenas noches, Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, hermano, me encanta mucho esta reflexión porque están hablando de algo que yo tengo un doctorado sobre la aflicción, sobre las pruebas. Pero realmente quiero comenzar con Filipenses capítulo 4, versículo 19, que es una historia muy hermosa del apóstol Pablo. Y luego retrocedemos al capítulo 4, versículo 1, para leer la historia de la Biblia que nos enseña bien Pablo, ¿no? Pero dice algo muy interesante en cuanto a esas aflicciones, hermanos, que cada uno de ustedes y yo tenemos en el mundo, sea una aflicción económica, sea una aflicción sentimental, emocional, sea una aflicción por cualquier índole de la vida. Y dice el verso 19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, si no existiera la aflicción a la humanidad, fuéramos unos insensibles, hermano. Por eso debe existir la aflicción, por eso debemos sentir dolor, angustia, porque entonces ¿dónde actuaría la presencia de Dios en nuestras vidas? Y dice Pablo algo muy interesante, comenzando con el capítulo 4, verso 1. Así pues, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique, que tenían un problemita por ahí, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos,
cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Por algo hay un ruego aquí, hermano. Si nos dice acá Pablo, regocijaos, es porque aquí había aflicción. Regocijaos. ¿Y cómo es esa expresión del sumo? De estar sumo gozo. Es cuando yo siento la necesidad de Dios en mi aflicción, en mi prueba. Estoy en sumo gozo. No actúo con la fuerza de hombre que es de Gerson, sino me humillo al Señor y comienzo a suplicar mis necesidades. Antes de yo enviar un mensaje a los grupos al cual estoy inscrito de la Iglesia de Cristo, por lo mínimo ya he orado como 5 días y ya no he podido resolverlo por mi propia fuerza. Y Dios actúa. Dios en cuestión de un minuto me ha llenado y me ha hecho el favor que durante 5 días con mi propia fuerza no he podido. Y continúo, hermano, y dice, 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, dice Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, ese es el secreto. Ser humilde, hermano, poner la queja, bajar la cerviz, quitar el orgullo, ayuda a los hermanos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Yo lo hago, hermano. Yo fui o era un hombre demasiado orgulloso, yo lo he hecho. Yo he bajado la cabeza y le he pedido a mis hermanos que oren por mis situaciones. Y dice el verso 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, en participar conmigo en mi tribulación. Y aquí es cuando Dios se muestra y nos da consuelo y nos da tranquilidad y nos da ese sumo gozo. No es nuestro, es de Dios. El sumo gozo es de Dios. Dice el verso 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que de la predicación del evangelio, cuando partía de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hermano, a veces nosotros no recibimos respuestas de iglesias de otros lugares, porque no es de las iglesias en el mundo, es de parte de Dios cuando Dios da respuesta a cada uno de nosotros. Es el Cairo de Él, es el tiempo. Esos momentos, esos tiempos de aflicción, esos días de aflicción, es para yo aprender a quién debo de humillarme. Verso 16, perdón. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque regalos, o sea, dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Todo lo que yo recibo de cualquier hermano, de cualquier lugar, es porque Dios me lo ha dado. Dios me lo bendiga, hermano. Amén, hermano Gerson, muchas gracias. ¿Algún comentario, hermano Richard? Vi que
permite decir un par de cosas. Adelante, hermano. Todos han dicho cosas buenísimas. Y es difícil decir cuál es mi escritura favorita, pero la que me impactó más fueron los primeros 2 versículos que citó mi hermano Richard. Fue Proverbios 17:22 Santiago. y 17. Permíteme un segundo porque perdí la página. Yo sé que es tarde, pero me quedé picado, dicen en México. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Y me gustó mucho porque siempre tenemos en nuestra vida, en nuestra existencia, en cualquier momento dado, podemos mirar hacia la derecha y ver una bendición, mirar hacia la derecha e izquierda y ver una situación deplorable y horrible y horrorosa. ¿No es así? Así es la vida. Podemos ver cosas muy tristes y cosas muy alegres. Podemos hablar con una persona alegre y en el voltear al otro lado vamos a hablar con una persona que está sufriendo tremendamente. Nos vamos a doler. Y eso me gustó mucho porque me dijo, porque me está diciendo que podemos contar nuestras bendiciones o podemos contar nuestras maldiciones. Y depende de qué decidamos contar o no contar. Y eso junto con el segundo versículo que leyó, que es el Salmo 51, versículo 8, donde David le pide a Dios, hazme oír gozo y alegría. Fíjate bien esto, no es voy a oír, yo decido. Yo confío bastante en Dios, a pesar de todo lo que está pasando. Le tengo que pedir a Dios que me ponga la mirada en lo que es alegre para poder vencer lo que es triste. Entonces, yo necesito la ayuda de Dios, la necesito, pero cuento con ella porque tengo fe, o sea, lo que dijo David es correcto. Y la fe viene por oír la palabra, y por eso hay que concentrarse y leer más la palabra de todo lo que pueda, que también lo dijo Richard. Nos quitamos las palabras unos a otros. Pero esa decisión de solamente ver lo bueno y no ver lo malo, no lo puedo hacer yo, porque me arrastro. Humanamente estoy arrastrado por la dolencia, por el dolor. Es muy difícil quitarme el dolor si me duele, ¿o no? Pero Dios sabe cómo hacerlo. Y les voy a contar una anécdota muy rápida. Mi señora, que en paz descanse, cuando le hicieron la primera operación del cáncer que tenía, estuvo 5 horas y media en quirófano y salió destrozada. Le habían quitado un tumor del tamaño de una pelota de fútbol americano y estaba sumamente triste y desolada, pero ya estaba saliendo de recuperación. Y la primera persona que la fue a visitar, yo estaba junto a ella, fue una nietecita mía que tenía 7 años, Amanda. Y Amanda fue con ella y le miró y le sacó el dedo pulgar. Y le dice, abuelita, me corté el dedo. Y la abuelita, que estaba toda molada, empezó a sonreír y le dijo, pobrecita. Y qué bendición tener nietos, qué bendición el amor de una nieta, qué bendición poder amar al nieto. Y que Dios te esté recordando lo que tienes que hacer. En la situación más débil y dura que ella tenía, Dios le recordó, le hizo escuchar el gozo y la alegría. Le hizo recordar que su trabajo era de ser una buena abuela, de educar a esos nietos. Y eso quiero, con eso les dejo hablando a ustedes. Gracias y perdón. Amén. Amén, Amén. hermano. Muchas gracias por ese compartir. Adelante, hermano Richard. Y me he puesto a pensar que
en vez de reprender a las personas que lloran, hermanos, en sus tribulaciones, quizás sea lo más apropiado acompañarlos. Cuando el salmista está diciendo, hermano, hazme oír gozo y alegría. ¿Qué es la mejor medicina para un enfermo? ¿Cuál es el antídoto? El amor de la familia. Si no puede visitarlos, toma el teléfono. Solamente el escucharte le hace ver al enfermo que eres especial, que es especial, que lo aman, que lo quieren. Y si la familia va todavía mucho más, entonces eso va a ser para él su mejor medicina. Me gusta este tema porque muy poco se toca. Muchos pueden decir, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú lo vas a lograr, pero ¿cómo le voy a ayudar? Si yo me voy a ir, ¿y cómo él va a enfrentar las circunstancias si está lleno de disturbios? La ansiedad es un punto que ataca al ser humano. Piensa que le va a dar una taquicardia, como dijo el hermano Gerson, que es psicólogo. El afán, en realidad, va acá a la mente. Va al interno, la mejor psicología pura que Dios nos enseña. Es Cristo enseñando la psicología pura que va directamente al interno de la mente. Causa daño cuando viene de una manera preocupante. Y mucho más todavía cuando es incomprendible. Tenemos que ayudar a aquellas personas. El estar con ansiedad, muchas veces las personas se vuelven inseguras, dudan de sí mismo, se preocupan, se vuelven, digamos así, comienzan a dudar de las cosas de Dios y es ahí cuando comienzan a apagar su fe. Entonces, ¿cómo enseñarles a ellos a tener una actitud? Si están sufriendo y están llenos de disturbios, no tienen la concentración, están llenos de pánicos, no saben cómo enfrentar la situación, porque piensan que van a morir, que se van más allá, piensan más allá de lo que algo no ha pasado, y eso los inquieta. Ir más allá causa ansiedad. Son cosas importantes que nosotros cuando vamos a visitar a un enfermo, tenemos que tener una buena actitud. Palabras de ánimo, de aliento. No hay que estar llorando, estar en ese momento preocupado, que nos vea triste. Hay que ser fuertes, hay que ser firmes. Él necesita aliento, él necesita consuelo, él necesita que nosotros cantemos, que nosotros leamos la palabra que trae paz, que trae contentamiento. Cuando tuve acá un hermano en Cristo, estaba postrado en una cama, se aferraba así de su Biblia. Cuando íbamos a cantar, él no podía hablar. Solamente nosotros al cantar alabanzas, él se sentía contento. Estaba asustado porque tenía un cáncer terminal. Estaba de una manera muy triste porque la familia, las últimas palabras que me dice, Richard, encárgate, porque la familia ya no le importa. A veces la familia no se da cuenta de lo que está pasando en su mente. Y luego cuando muere, quieren hacerle una fiesta. Comienzan a recordarle por los Facebook lo bueno y lo hermoso que ha sido. Algunos se son golpeados en la mente por la conciencia y en ese momento quieren revivirla para hacer lo que no hicieron cuando estaban vivos. Esa es la conciencia que debemos de curar. Es por eso que yo les enseño a mi familia, a mis hijos. Cuando ven una persona que está enferma, cumplan. Vayan a visitarlo. Si hay que compartir, compartan. Si necesitan, te pide algo, no le prestes, regálale. ¿Cómo le vamos a dar más preocupaciones? Cumplan ustedes para que cuando llegue el día, sea la voluntad de Dios que parta, ustedes van a tener una buena conciencia. Pero aquellos que desobedecen, aquellos que aún siendo padres, cuando la palabra dice, debemos de honrar, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Pero muchos hijos quieren honrar cuando ya el difunto está muerto. ¿De qué le sirve aquel, digamos así, cajón de $8,000? ¿Acaso le edificará eso al muerto? ¿De qué le sirve en ese momento que hagan su fiesta mensualmente? En vida se debe honrar a un padre y una madre y a un ser amado. Es por eso importante. En vida
demostremos para tener una buena conciencia ante Dios. Es por eso que debemos dar estos mensajes. Es que la iglesia en realidad debemos de crecer en la gracia, en la hermandad, estar unidos en las buenas y en las malas, como un matrimonio. Hermanos míos, que Dios les bendiga grandemente. Ustedes son un pueblo muy bendecidos. Somos bendecidos. Amén. Ayudemos a mucha gente. Por eso son estos estudios para prepararnos para poder ayudar a aquellos afligidos, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias. Realmente sí. Los momentos de enfermedad, los momentos de tribulación, es más cuando la persona necesita de esa voz de aliento de parte de un miembro de la iglesia, independiente de la persona que sea. A veces es una persona del mundo, pero también que necesita una voz de aliento, necesita esa voz de ánimo y no la encuentra en su familia. Son esos momentos donde hay que llegar con la palabra. Amén, mis amados hermanos. ¿Algún otro aporte? Sí, Hermano Alex. quería hacer un aporte rapidito, bueno, lástima ya entre tarde, pero estaba en una campaña evangelística el fin de semana y me quedaron unos boletos que había que repartir sobre la Iglesia de Cristo. Y yo dije, me lo voy a llevar al parque y a repartirlo. Y mientras iba caminando, yo miraba a la gente y veía cuáles eran las personas que podían leer el boleto y se los daba. Y venía caminando, después que terminé de repartir todos los boletos, venía caminando a mi casa y yo le decía, bueno, señor, ya yo entregué, ahora el resto del trabajo lo hace usted en esa palabra que se repartieron como más de 50 personas. Y entonces vengo, bueno, llego aquí a la casa y abro el grupo que están bautizando 2 personas, el grupo de allá de Varina. Y dice la hermana, las 2 personas que se están bautizando, yo andaba por la calle repartiendo unos boletos que tenía en la cartera y ellos me llamaron y vinieron a la congregación con el ánimo de querer que le predicaran el evangelio y hoy se bautizaron. Y yo dije, wow, qué alegría que el Señor me está diciendo, claro que sí, usted tiene que entregar que el trabajo, el resto lo hago yo. Yo vi como una respuesta maravillosa de Dios porque justamente venía con eso en el corazón cuando me encuentro 2 bautismos que se dieron a raíz de una hermana repartir en la calle esos boletos. Por eso es que debemos hacer el trabajo, llevar el mensaje. Si tenemos la oportunidad con un boleto, pues vamos a darlo y oramos a Dios. Él hace el resto, porque la gloria va a ser para Él siempre. Nosotros solamente somos los siervos inútiles. Gracias. Amén, hermanita. Hermano Samuel, ¿me permite un minutico solamente? Disculpa. Mira, sin que mis palabras opaquen nada de lo que ustedes han dicho, mire, por favor busquemos un momentico Lucas 21. Lucas 21. Vamos a buscar aquí rapidito Lucas 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas 21, 33. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mire lo que dice el 34. Mirad también por vosotros mismos, ¿no? Dice la Biblia, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no sean cargados de estas cosas, de 3 cosas, ¿no? De glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Si nuestra vida está llena de glotonería, de embriaguez y de afanes, no nos vamos a dar cuenta el momento en el que Cristo va a venir y no vamos a estar preparados espiritual, mental y mentalmente para recibirle. ¿Por qué? Porque como ya leímos, nuestro corazón será endurecido. Era mi aporte para cerrar. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga. Amén, hermano. ¿Gusta cerrarnos en oración, por favor? Con muchísimo gusto, mis amados hermanos. Si hay alguno que tenga una petición de oración, con todo el gusto del mundo, la anotamos
y oramos por ellos, además del hermano Henry, la hermana Tiziana, la campaña en Madrid que se está desarrollando ahorita también. Me está diciendo la hermana Ali que allí también se está desarrollando una campaña. ¿Alguna otra petición? Sí, hermanito Joel, por favor, sus oraciones por este servidor. ¿Cómo no? Sí, hermano, sus oraciones, por favor, hermano. También, El hermano, ora acá hermano- por la iglesia de San Antonio, por todo, hermano. ¿Cómo no? Hermano, quiero por favor poner en oración una situación legal que tengo que enfrentar aquí en Panamá, ¿Cómo no? ¿verdad? Entonces, para que sea el Señor haciendo, para que sea la voluntad de Dios en todo lo que tenga que pasar. ¿Cómo no, hermana? Muchísimo gusto. No sé si ustedes conocen al hermano Rigoberto Chamal. Él tuvo un accidente muy fuerte, muy fuerte, y va a ser intervenido quirúrgicamente, si no es mañana, es miércoles. Entonces, él no se ha podido conectar a Varones con Acción, se ha conectado su señora esposa, y otros hermanos han estado dirigiendo la actividad allí porque él no puede, él tuvo un accidente muy fuerte. Entonces, quienes lo conozcan y sepan quién es, pues, tienen su número telefónico, mándale el número. Hermano, estamos orando porque el hermano Rigoberto Chamal. Él está en Guatemala, ¿verdad? Sí, sí, uno gordito, el de Guatemala. Un hermanito que dirige Varones en Acción. Bien, adelante, hermano. ¿Listo? Muy bien, vamos a orar. Por